Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía, ha invitado a todos ustedes que están presentes en el banco, en el área cultural del Banco de la República de la ciudad de Pereira, el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Pereira viene desarrollando ya hace un tiempo este encuentro, Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía, donde hemos invitado a muchas personas a que conversemos sobre situaciones, necesidades, problemáticas de la ciudad. Hoy, como estaba en la publicidad, vamos a conversar sobre las comunidades afrocolombianas en Risaralda. Y hemos invitado en esta ocasión a Iván Maturana Córdoba, quien es el representante de la consultiva departamental de la comunidad afro, es integrante del movimiento social afrodescendiente. Está con nosotros también Samirna Lloreda, de la Fundación Papa Madiba Nelson Mandela, y es su representante legal. Además de contarnos qué es lo que están haciendo, pues nos trae también aquí una muestra cultural que nos va a recrear en este rato de la tarde-noche. Y al profesor Carlos Alfonso Victoria, que es licenciado en Educación, especialista en Gobierno y Políticas, magíster en Historia y es profesor del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Programa de Administración del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira, y quien viene trabajando hace mucho rato todos estos problemas de la afrocolombianidad, y a quienes les agradecemos que estén con nosotros, para quienes les pedimos un aplauso, porque creo que todo su esfuerzo merece como mínimo ese aplauso. Invitamos a los conversantes a que suban aquí con nosotros al estrado para que conversemos un poco. La idea, para quienes están aquí, quienes nos siguen a través de la radio de la Universidad Católica de Pereira, es que podamos conversar acerca del tema. No es en principio una cosa tan rígida que no nos posibilite sino escuchar, sino que nos interesa en principio que todas estas temáticas que vamos asumiendo las podamos conversar a partir de la experiencia de los conversantes, quienes nos cuentan un poco a través de la investigación o de su experiencia lo que ellos han desarrollado del tema del cual nosotros vamos a hablar esta noche. En la mecánica les vamos a proponer que vamos a conversar entre 15 y 18 minutos cada una de las personas que nos van a facilitar pues esta noche, y luego al terminar que podamos preguntar, hacer cualquier aporte desde lo que el público mismo pueda tener, porque precisamente la conversación es versar alrededor de algún tema, y en este caso de los afrocolombianos en Risaralda, y entonces les proponemos que podamos ir conversando sobre el tema una vez terminen los compañeros de exponer ya la parte que le corresponde, y todos tendremos la palabra a partir de ese momento. Bienvenidos pues todos a la sala múltiple del área cultural del Banco de la República de la ciudad de Pereira. Bienvenidos los conversantes nuestros esta noche y quienes nos siguen a través de la radio de la Universidad Católica de Pereira. Invitamos pues en primer lugar al profesor Carlos Alfonso Victoria para que nos comente el trabajo de investigación que ha venido desarrollando. Bueno, profe, muchas gracias, y pues muchas gracias a la Universidad Católica, a su departamento, a ustedes por venir. Yo voy a tratar de hacer una, pues no sé, como una síntesis de algo que ha venido creciendo en términos de investigación, pero que en el fondo lo que busca es tratar de desentrañar un poco esas conflictividades alrededor básicamente de lo que ha sido la construcción de, digamos, de nación a partir de los conflictos y las disputas de carácter territorial. La investigación inicialmente se denomina el olvido de los silencios negros. Esta es una discusión que he tenido con una colega, una historiadora que está terminando su doctorado en la Universidad Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y que ha sido, digamos, como una de los pares académicos, junto con el profesor Jaime Londoño, experto en el tema, también historiador, experto también, digamos, en la problemática
acerca de la construcción o configuración de las fronteras interiores, especialmente en los valles interandinos. Desde el punto de vista geográfico, para que nos ubiquemos, esta investigación se aloja en la cuenca media del río Cauca, entre Cartago y la Virginia. Lo más mediático y lo más conocido por ustedes desde el punto de vista, digamos, de la narrativa, está alojada en novelas como Risaralda, publicada en el 35 del siglo pasado por Bernardo Arias Trujillo. Indudablemente que ese texto, como lo digo yo en la tesis, es como una ventana, es como una puerta de entrada para tratar de rastrear algunos rasgos de lo que pudo haber sido un poco esa conflictividad a la que yo aludo. Sin embargo, ya desde el punto de vista historiográfico, que tiene que ver básicamente con la revisión crítica de la producción, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista historicista, pues yo me empeñé en poner a dialogar ese texto con algunas tesis de algunos maestros, entre ellos Michel de Certeau, a partir del concepto del lugar social, de enunciación, para entender un poco cuáles pudieron haber sido los alcances en el hoy de esa novela que desde hace muchos años con la que yo he tenido contacto. Yo soy licenciado en literatura y que compartí con mi señora madre en algún momento antes de fallecer, y a partir de ahí yo me fui como involucrando un poco en esa novela, pensando en que si bien está basada en hechos reales, como toda novela, está obviamente inclinada a producir lo que Dora Sommer llama ficciones fundacionales. Entonces, con esa hipótesis, en el 2009, con algunos colegas del departamento, entre ellos el profesor Hugo López, mi director, el antropólogo Carlos Eduardo López, aprovechamos los 50 años del Colegio Bernardo Arias Trujillo y nos dimos a la tarea en la Virginia de que los chicos y chicas y que los colegas, maestros y maestras leyéramos colectivamente ese texto y produjéramos en el hoy como una reflexión. Bueno, de esa reflexión con los compañeros de la Virginia surgieron, representaciones, un poco de alegorías, bailes, comidas, un poco tratando como de reconstruir lo que alguien podría llamar el cuadro de costumbres implícitos en esa novela del 35. Sin embargo, a través de la maestría y ya digamos con los lentes desde el punto de vista teórico y metodológico que produce el posgrado, pues entré, digamos, a revisar fuentes primarias, cosa que todavía no he terminado y sigo en ellas, ¿sí? No tanto para cumplir con el canon, ¿cierto?, metodológico de cómo hacer historia y también cómo abordar la historiografía, que son cosas que se complementan tanto desde la investigación como también desde la parte ensayística. Y esto implicaba hacer trabajo de campo. Entonces, encontré en otro texto que yo recomiendo mucho, Relatos de Gil, tal vez es un libro de los tantos que están aquí escondidos en el Banco de la República, al menos entre la Luis Ángel Arango, Manizales y Pereira, pero que también ayudan un poco a entender a través de esa narrativa por qué tanto Relatos de Gil como Risaralda tienen tintas cargadas hacia un actor fundamental en este proceso que yo llamo, devolver la diapositiva, la modernización del Valle del Risaralda o el proceso de la región frontera. Seguí. Entonces, ¿por qué el olvido de los silencios negros? Porque trabajando en campo, lo que implicó un poco desatar desde la historia oral la memoria, ¿cierto?, de algunas personas, aún con el recuerdo fresco y vivo de lo que pasó en Cañaveral del Carmen. No sé si tengo una diapositiva de la localización exacta de ese lugar. Encontré mujeres, especialmente mujeres, que a mi modo de ver cumplieron con una tarea extraordinaria en defensa de lo que hoy uno podría llamar la economía campesina,
¿cierto? O esos modos de producción que antecedieron a lo que ustedes encuentran en el Valle del Risaralda, que es un manto verde de monocultivo de caña de azúcar, en algunos casos, digamos casi que en el 80%, y territorialmente otra por ciento en pasturas, en ganadería extensiva, etcétera, etcétera. El Valle del Risaralda es importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ambiental, obviamente desde el punto de vista histórico, en la medida en que vemos a través de 200, 300 años el pasar de distintos procesos de ocupación y poblamiento, pero también de modos de producción antagónicos. Lo que he venido encontrando en fuentes primarias, especialmente en el Archivo Central del Cauca en Popayán, y lo que he encontrado en el Archivo Histórico de Cartago, es absolutamente fascinante. Por eso, en la decisión de la colección del editorial de la maestría, yo puse el pie en el freno, porque si bien tenía los argumentos para que ustedes a través del libro se acercaran un poco a las raíces de esta problemática estudiada, he venido encontrando, pues, digamos, como otro tipo de información contenida obviamente en escrituras, en testamentos, ¿cierto?, en cartas, que me permiten desarrollar algunas hipótesis de las cuales yo de alguna manera tenía alguna sospecha, pero a través de la evidencia simplemente creo que lo que hace es poder darle una mayor riqueza desde el punto de vista, digamos, histórico al argumento. ¿Por qué? Porque a comienzos del siglo XIX, ya digamos en los primeros estertores o en los primeros estornudos de la República, ¿sí?, y mucho también antes de eso, digamos en esos preludios de lo que fue la Revolución Comunera, el levantamiento comunero de Hatos de Lemos, en lo que hoy la Unión Valle, lo que es todo el proceso de la lucha entre los terratenientes, ¿cierto?, y los primeros, digamos, brotes en el Cauca de los cimarronajes, lo que vamos a encontrar justamente es una historia ligada a tres cosas fundamentales. Primero, como ustedes bien lo saben, no veo por acá a Américo, no lo veo, pero ustedes bien saben que hay una lucha fuerte, ¿cierto?, alrededor del tema de la lucha contra la esclavitud. Dos, una lucha también ligada, ¿cierto?, a tener tierra propia. Hablo por los esclavizados, ¿sí?, hablo por los esclavizados. Y tres, nos encontramos también, digamos, con el impacto que tienen las reformas borbónicas. Esos tres factores, de alguna manera, van a incidir en los poblamientos posteriores que se van a dar a lo largo de la cuenca del río Cauca y en especial a la cuenca media del río Cauca. Estoy hablando del transecto entre la desembocadura del río La Vieja y la desembocadura del río Otum o Chum, que es una hoz africana según lo plantea Víctor Zuluaga en su argumentación sobre, digamos, la toponimia entre el Consota y el Otum. Ya en La Vieja, pues ya saben que también, digamos, esa toponimia tiene mucho de eurocéntrico y menos realmente de Quimbaya, como evidentemente Guillermo, hablo de Guillermo Castaño, lo está indagando en la cuenca alta del río La Vieja. Entonces, el llenado de la región frontera se va a alimentar de esos cimarronajes, pero especialmente de los procesos de disputa y los efectos de esas reformas borbónicas finalizando el siglo XVIII y que, como dije, van a tener una expresión muy fuerte en esos levantamientos de Hatos de Lemos. Pero también la presencia, digamos, afro en el Valle del Risaralda y especialmente en Cañaveral del Carmen tiene que ver, y en lo que también se llamó Sopinga, tiene que ver con esos levantamientos, con esos cimarronajes del Chocó, ¿cierto?, que ya estaba, digamos, sometido a los procesos de explotación por parte de comerciantes y hacendados en otro nuevo ciclo del oro ante el agotamiento del ciclo del oro al sur del Cauca. Bueno, sobre eso hay muchos trabajos, hay una abundante bibliografía,
pero simplemente lo que hace es, bueno, sí, de servir como de contexto para entender un poco lo que a algunos les puede llamar la atención, es decir, cómo aparece Cañaveral, ¿cierto? Y por qué y cómo aparece Sopinga. Uno de los, digamos, de los hilos de este proceso de ocupación tiene que ver también con los primeros modos de producción que pusieron a lo que, bueno, no diríamos que era Colombia, pero sí a esa nueva república naciente, en el tabaco como una de sus primeras, digamos, materias primas de origen natural que podrían ser, o digamos, se configuraron como el primer bastión exportable de esa naciente economía. Hay datos, ¿cierto?, en el archivo, hay cartas en el Archivo Central del Cauca, hay correspondencia, por ejemplo, entre los jefes de la aduana del Cantón de Cartago de esa época, hablo de 1823 hasta más o menos 1832, que hablan de cultivos no estancados, es decir, cultivos ilegales, cultivos que no pagaban impuestos, y hablan de cosecheros y hablan de confrontaciones justamente en Sopinga. Pero lo que he encontrado en Cartago tiene que ver ya hacia 1847, donde también se habla de Palo Grande, se habla de Sopinga, y se habla también, digamos, de títulos coloniales que seguramente venían por cuenta de esos procesos, digamos, de región frontera, ligados básicamente a un eje negrero, ¿cierto?, esclavista, como fue Cartago, eso no se les puede olvidar. Y en Cartago, en el archivo histórico, ustedes pueden encontrar, digamos, un manantial abundante de testamentos, de tráfico, en fin. El asunto es que ya, digamos, con el ascenso de los liberales, ¿sí?, y con las reformas, vamos a encontrar que esas viejas posesiones de los caucanos, medianas y grandes, van a tener un papel muy importante en lo que es, digamos, la configuración hacia el norte del Estado Soberano del Cauca. Acuérdense que el Estado Soberano del Cauca iba hasta Quibdó, pero también iba hasta Río Sucio, y el eje, digamos, era Popayán. Ya finalizando el siglo XIX, nos vamos a encontrar con los primeros efectos, digamos, de esas guerras civiles que van entre el 51 al 63, más de 39 guerras civiles, entre ellas una que va a tener un efecto importante en este territorio, que es la Guerra de los Supremos. Y en Cartago he encontrado algo que es bellísimo, y es la configuración de las sociedades democráticas, y especialmente la Sociedad Democrática de Cartago, que es una sociedad democrática conformada al 100% por negros, ¿cierto? Y que van a constituir la base de ese liberalismo popular. Un liberalismo popular que exigía, después de la en comillas, libertad de manumisión en el 23 y luego libertad de esclavos con José Hilario López en el 51, va a quedar una deuda pendiente, como hoy también está pendiente, que es el tema de tierras. Ellos siempre van a luchar por esas tierras, pero también van a ser parte algunos de esos ejércitos, entre ellos, digamos, los ejércitos libertadores, pero también las de ejércitos, bien sea de hacendados conservadores y liberales. Buena parte de lo que yo he venido percibiendo de estos poblamientos aquí en el Valle del Risaralda están asociados un poco a la renuencia de muchos de ellos y de ellas de pertenecer a esos ejércitos, pero también haber hecho parte de campañas militares, lo que les dio en alguna medida su capacidad también de batalla, su capacidad, digamos, de confrontación bélica. Esto se va a ver reflejado, como lo estoy viendo en archivos, a través de una escritura especialmente, donde se narra cuál fue la participación de los habitantes de Cañaveral específicamente. Yo hoy asumo Cañaveral, yo no me estoy refiriendo a Sopinga, la Virginia, sino que me refiero a Cañaveral del Carmen. Ahora les puedo mostrar dónde quedó o dónde quedaba el asentamiento, y lo que vamos a ver es que esta población afro que venía de estas guerras, que le fueron incumplidas sus promesas, va a ser parte fundamental de los ejércitos o el ejército, los destacamentos de la guerra de los 1000 días, y especialmente por cuenta de los liberales asentados en Santuario. Esos mismos afros que hicieron parte de, digamos, de estas
estas grupos de revolucionarios, de la liberales, de la guerra de los 1000 días, son los que van a entrar a Pereira en 1899 y van a protagonizar tal vez una victoria de las más efímeras, pero una de las victorias de alguna manera, desde el punto de vista militar, más contundente de los liberales acá en esta parte, digamos, del territorio. Y es la toma de un destacamento militar entre la calle Octava y las carreras 19 y 20. No me pregunten por más, porque las referencias vagas las hace Hugo Ángel Jaramillo en su tomo sobre la historia de Pereira, pero también otras referencias que hay y que, digamos, son muy, muy efímeras, pero que le harían entender que realmente Cañaveral del Carmen sí tuvo digamos, un papel interesante en esa confrontación. Luego de eso, ya pasando, digamos, cronológicamente, pasando al siglo XX, lo que vamos a ver es un proceso también, digamos, de despliegue digamos, de la colonización, pero ya de carácter empresarial por cuenta de inversionistas, comerciantes y de empresarios territoriales, ¿cierto?, instalados en Manizales, básicamente. Y uno de ellos, que es como el capitán de esa cruzada empresarial, de corte obviamente capitalista, es Francisco Jaramillo Ochoa. Así se llama el puente para pasar a la Virginia, ese puente que ustedes ven ahí. Así se llama también una avenida y ustedes ven la estatua en bronce del señor allí. Esta entrada de manizaleños que venían de la acumulación minera, que venían también, digamos, de la administración de las rentas del Estado Soberano del Cauca, van a invertir en tierras. Ya habían otros, digamos, pioneros en ese proceso de la transición entre una frontera que yo llamo que tiene rasgos cimarrones por cuenta de toda esta historia que le estoy contando del tabaco, ¿cierto?, la actividad de caza y pesca, etcétera, etcétera, y una economía, digamos, muy marginal, pero que le daba sustento a estos dos asentamientos, especialmente el de Cañaveral. Vamos a pasar a una transición que llamamos desde Reborati a la frontera ganadera, a la frontera empresarial, que es la que realmente va a producir un cambio, a mi manera de ver, drástico, a través de la introducción de muchas innovaciones, entre ellas, por ejemplo, la desecación de humedales. No olvidemos que este es un valle de inundación, tiene, digamos, un nivel freático muy alto, abaten esos humedales y van a dar paso a una innovación importante que es la siembra o extensión de la siembra de pastos, de semillas de pastos, la instalación, digamos, de alambres de púa, y poco a poco, digamos, vas pasando, el asentamiento de Cañaveral del Carmen se va viendo cercado por efectos, digamos, del latifundio ganadero. Es un poco, digamos, la línea del tiempo de las dos fronteras. Siga. Y esto es lo que hoy queda de Cañaveral, lo pueden ver para los curiosos. Si me dicen y quieren organizar un paseo, yo los llevo. Esto es muy importante para la historia, ¿cierto?, y el pasado negado, violentado, ¿cierto?, de los afrocaucanos. Esta casita que ustedes ven allá, esas ruinas que ven allí, es lo último que queda de la casa, de la finca, de lo que era la propiedad heredada por Elvia Chamorro, que en la novela Relatos de Gil es tildada como la bruja y su nombre aparece como Candelaria. Yo no puedo tomar por muchas razones de salud, pero el día que descubrí que Candelaria no se llamaba Candelaria, sino que realmente se llamaba Elvia, yo me tomé 2 cervezas, viejo, de la alegría, y lo hice en Bogotá, mirando un documento, Elvia Chamorro, y ya en campo me encontré con que realmente Elvia fue una mujer de carne y hueso. ¿Cómo la veo yo? No la veo como la bruja, como la tildan los hacendados, sino desde Alicia Federich y Ginsburg la veo como una mujer que resistió, ¿cierto?, a ese embate del proceso, digamos, de despojo por parte del latifundio ganadero. Cañaveral del Carmen ocupaba esta zona acá, ¿sí?, y que hoy está realmente en medio de Cañauzales y anclada por un sistema de haciendas que vienen de finales del siglo pasado. Seguí. Ya voy a terminar. Bueno, al profe se le olvidó decir, bueno, no se lo dije,
que por qué estoy yo metido en esta historia, porque yo soy Mena, y porque mi abuelo y mi madre fueron actores, ¿cierto?, de esta, llamémoslo así, historia de despojo. Estas son las dos haciendas importantes, ¿cierto?, sobre la margen izquierda del río, y aquí estaba el predio de mi abuelo. Mi abuelo, ¿por qué aparece involucrado en esta historia? Porque de alguna manera mi abuelo fue como un puente entre los colonos de Cañaveral y los hacendados. Y eso lo heredó un hermano mío que es como negociador de procesos de paz. Eso se lleva en la sangre. Por eso a veces ustedes me ven en la calle peleando. Porque yo también sentí, aprendí a través de mi abuelo y aprendí a través de mi mamá que ellos fueron víctimas de alguna manera del despojo, del desplazamiento, y se tuvieron que ir a Cartago a vivir o a sobrevivir. Las prácticas de mi abuelo terminaron en los solares, y yo recuerdo que mi abuelo de alguna manera también hacía lo que hacían los campesinos, los colonos de Cañaveral. Eso lo van a encontrar con más detalle pues en el texto. Seguí. Esto es Calabazas, que aún se conserva. Ojo, cuando ustedes pasan entre Risaralda y el Valle del Cauca, van a encontrar restos de lo que fueron los asentamientos de esos viejos palenques, de esos viejos cimarronajes del 19, pero que aún se conservan. Esta es la vereda Calabazas del municipio de Anserma-Nuevo. Estamos en la vía entre la Virginia y Anserma-Nuevo, que va a conectar con la Panorama. Dale. Bueno, esto es para explicar un poco el tema, digamos, geológico, de cómo era que los agricultores o ganaderos transformaron el valle. En fin, ya expliqué eso, pero esto es de una ponencia que yo presenté en un congreso. Seguí. Bueno, esto simplemente para explicar, ¿cierto?, cómo finalmente el modelo de ganadería extensiva se impone, pero se impone gracias no solamente a la innovación, mediante la introducción de semillas de pasto africano, sino también a través de la eliminación de los drenajes. Uno de los que aún se conserva, es este, ¿sí? Y eso es lo que ha dado paso, digamos, al monocultivo de la caña de azúcar. Pero esto obviamente no era así, ¿sí? Estos son los sistemas de drenaje para abatir las aguas del valle. Bueno, ¿por qué desaparece Cañaveral? ¿Cierto? Porque entra, digamos, dentro de la economía mundo, un nuevo ciclo, entre ellos ligados a la caficultura y a la ganadería, y que hace desaparecer este modelo de economía de subsistencia. ¿Sí? Me quedan 3 minutos. Esto es lo que ustedes pueden encontrar hoy, donde antes había un asentamiento, ¿cierto?, afro. Esto es muy importante porque esta es la Royal, una de las primeras incursiones del capital extranjero en la Virginia. Es decir, la frontera se va volviendo parte de la economía mundo, como lo llama Wallerstein en su investigación sobre cómo son los efectos locales de esos metabolismos del capital. Bueno, todo esto son los procesos de modernización a través de la conexión de la frontera con el ferrocarril y obviamente el uso del río a través de la navegación comercial en el Cauca. Tenencia de la tierra en el 58, y aquí se va a producir un fenómeno muy interesante, que es la concentración de la propiedad rural, que aún se mantiene. ¿Ya? Esto es lo que ustedes ven hoy del Valle del Risaralda. ¿Ya? Esta fotografía aérea de Huelva, o sea, aquí yo no solamente me contenté con ver y tomar de Google, esta es una fotografía hecha hace 6 años, gracias a un amigo que tiene un avión, una avioneta, y nos fuimos a recorrer, sobrevolar el Valle del Risaralda, y lo que ustedes ven es esto, ¿cierto? El monocultivo, que es un tema que hoy se está debatiendo fuertemente desde el punto de vista de las políticas públicas sobre el uso del suelo y sobre la gravedad que eso tiene en términos ambientales. Es decir, la desecación y la transformación del ecosistema no solamente tiene consecuencias culturales, sino que también tiene consecuencias en términos ambientales, porque toda esta frontera se terminó conectando a los nuevos sustitutos en términos de la producción de etanol, etcétera, etcétera, que eso es totalmente ineficiente. Ya. Esta es la Virginia, para tu trabajo, Caimalito. Esto surge en el 79, en la década del 70 más o menos se van a producir los primeros asentamientos ahí. Y ustedes ven que la Virginia, como me lo decía Mónica, una alumna,
el ganado, lo digo con todo el respeto del mundo, vive mejor que la gente. ¿Sí? Es decir, esta es el área, porque esto no nació realmente como una fundación, esto nació como un puerto para poder sacar la producción, ¿cierto? La carne, el ganado, los cueros, el café, a los mercados del mundo a través del río Cauca hasta Puerto Mayarino. ¿Ya? Y hoy, en esa historiosidad, lo que tenemos es la 4G. Ojo, que después de un siglo vamos a tener, digamos, otros efectos también de ese proceso de la conexión de la economía mundo con las economías regionales, y eso va a tener efectos si de aquí a, no sé, 2 semanas no tomamos decisiones inteligentes. ¿Cuál es el resultado finalmente de la frontera? Mira, los trabajadores precarizados, terciarizados, hablo de los corteros de caña. ¿Sí? Entonces también el valle geográfico hay que verlo como eso, como un lugar de explotación de mano de obra. Bueno, básicamente sería eso, hay mucho para conversar y pues ahora seguramente algunos tendrán inquietudes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la Universidad Católica por este espacio. Siempre es bueno hablar del tema que nos preocupa, del tema por el cual llevamos tanto tiempo trabajando. El nombre mío es Iván Maturana Córdoba. Yo soy contador público, especialista en gestión tributaria y aduanera y especialista en gestión de proyectos, o sea que siempre la mirada mía, el tema afro es muy diferente del tema histórico y me enfoco más que todo en la lucha por la inclusión social, en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población afrodescendiente. El movimiento social afro-risaraldense es un movimiento que es conformado por muchos voluntarios, por personas pues que nos hemos dado cuenta desde tiempo atrás las dificultades que enfrenta la población afro en todo el país, y desde ahí pues nos hemos dedicado a través de organizaciones sociales, a través de una lucha por la inclusión, por el reconocimiento, por los derechos humanos, una lucha por un desarrollo legislativo que nos permita avanzar en la solución a la problemática que nos afecta. Aquí pues tenemos integrantes de la Escuela de Formación Palenque de Goya, que es pues uno de nuestros motores en la lucha por los reconocimientos y por la lucha por la inclusión en Risaralda. Continuemos. Bueno, la población afrodescendiente en Risaralda, de acuerdo al censo de 2005, que es la última información oficial que tenemos, en Risaralda se censaron 863.663 personas, de las cuales 43.972 se autorreconocieron como afrodescendientes. O sea, este es un censo que es por autorreconocimiento, de los cuales, pues en los 14 municipios pudo mostrar de que hay una presencia de población afrocolombiana, siendo la más representativa la de Pereira, con 24.419 personas afro, que corresponde al 55.5% del total de la población afro del departamento. En Dos Quebradas se censaron 8.673 personas que reconocieron como afro, en la Virginia 2.949, y tenemos pues Pueblo Rico con 1.727 personas, que porcentualmente es el municipio del departamento pues que porcentualmente tiene mayor población afrodescendiente, con el 15.1%, ubicada mayormente en Santa Cecilia, Villa Claré, todos sus corregimientos aledaños. Continuamos. La presencia de la comunidad afro en el departamento responde a 3 factores fundamentales. Uno histórico, pues como lo explicaba el profesor ahora, la presencia de la población afro. Aquí no es como mucha gente lo cree, que es que todos vinimos a raíz del conflicto armado, a través de migraciones, pues es una de las
causas, pero también hay una presencia histórica en este departamento que remota pues desde los tiempos de la colonia. El otro factor pues es la migración debido pues a muchos factores como la búsqueda de oportunidades, de educación, de trabajo y todo. Y el último pues es el desplazamiento forzado por el conflicto armado. Sabemos que en Colombia la población con mayor porcentaje de desplazamiento es la población afro. La población afro, por ejemplo, en todas las zonas del Pacífico, del Chocó, pues ha sido constantemente desplazada pues para apoderarse sobre todo de sus tierras, y esto ha llevado pues que la gente se venga, gran parte de esta población, hacia Risaralda. Continuamos. Esta pues es una mesa de trabajo donde trabajamos los temas. Situación de la población. La población afro-risaraldense representa el 5.1% de la población total del departamento. Esta población pues enfrenta condiciones de pobreza y exclusión. El racismo y la discriminación racial, tanto directa como indirecta, siguen manifestándose en la desigualdad y las desventajas sociales, ya que los afrodescendientes pues en este departamento constituyen la población más marginada, más pobre del departamento. Las principales ocupaciones que tiene la población afro en el departamento es el servicio doméstico, la agricultura, la construcción, oficios varios, o como obreros, el magisterio, que ha sido uno de los más representativos, enfermería, policía, derecho, ingeniería, medicina, mecánica, panadería y mensajería, conductor, comercio ambulante, entre otros. O sea, aquí, como ustedes pueden ver, en estas ocupaciones no hay empresarios. La población afro en el departamento carece de empresas, una de las grandes causas que impiden pues su desarrollo económico. Un trabajo pues con los niños que se dedica la escuela de formación. Continuamos. Bueno, algunos indicadores sociales. Para medir toda esta problemática existen muchos indicadores sociales, pues no quise traer 4 o 5 para mostrar pues esto que venimos diciendo, la situación de pobreza, de marginalidad que vive la población afro en Risaralda. Cuando comparamos el NBI, que es el índice de necesidades básicas insatisfechas, que este es un indicador que lo saca el DANE, la población afro tiene un 17.5 en el departamento de necesidades básicas insatisfechas, contra un 13.1% de la población no étnica, o sea, de la población mestiza. La población con hambre que arrojó el DANE en el censo 2005 fue de 8.6 de la población afro contra un 4.2 de la población no étnica, o sea, más de 4 puntos porcentuales de diferencia en población con hambre. La tasa de desempleo, estas cifras actualizadas, de la población afro en Risaralda es del 18.5, mientras que la no étnica es del 10.7. La pobreza monetaria, el IPM, para la población afro es del 33.5, mientras que para la no étnica es del 22.3. Todos estos indicadores pues nos llevan a una esperanza de vida para los hombres de la población afro de 64.6 años contra un 70.3 años de esperanza de vida de la población no étnica. Para las mujeres, su esperanza de vida es de 66.7 años para la población afro contra un 77.5 para la población no étnica. O sea, cuando miramos algunos pequeños indicadores, sin escrutar, mirándolo por diferenciación de educación, salud y todo, pues nos da unas diferencias grandísimas. 4 puntos en necesidades básicas insatisfechas corresponde pues a un retraso de más de 40, 50 años de población. Para bajar una población, un punto de estos, se requieren pues políticas muy enfocadas y muy efectivas para poder ir acercando estas brechas que nos muestran estas diferencias en estos indicadores sociales. El proceso afro en Risaralda
tenemos algunas organizaciones, como les decía, de voluntarios, que somos los que trabajamos pues, en la búsqueda de soluciones a esta problemática. Tenemos una consultiva departamental de comunidades negras, que está regida por el decreto 3770 de 2008. Esta consultiva la conformamos las diferentes organizaciones que en el departamento trabajan por la defensa de los derechos de las comunidades afro. El objeto en sí, las funciones que tiene esta consultiva es servir de una instancia de diálogo entre el gobierno departamental y las comunidades afro. Ahí debemos pues acordar todas las políticas que requiera la comunidad afro para ser implementadas, para ser incluidas dentro del plan de desarrollo pues, que lleva cada gobernante. Tenemos 2 consejos comunitarios. Estos consejos comunitarios son creados por el decreto 1745 de 1995, que estos consejos comunitarios quedan en Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico. Y la función de un consejo comunitario es de administrar los territorios colectivos de las comunidades negras. La ley 70 permitió que a las comunidades negras en el país se le titularan unos territorios colectivos, unas tierras que a pesar de venir siendo ocupadas por siglos, ancestralmente, el Estado las consideraba como baldías. Entonces esta ley permitió que se titularan colectivamente, y estos consejos comunitarios son los que se encargan de esta administración, pero también hay un gran vacío, es que a estos consejos comunitarios, a pesar de darle la función de que administren estas tierras, pues el Estado no les dio ningún recurso. O sea, de que es muy complicado el desarrollo de estas tierras, porque los administradores pues también son personas pues, que trabajan totalmente ad honorem. Y tenemos también el Consejo Municipal de Políticas Públicas de Pereira, creado mediante Acuerdo 24 de 2009, pues que esta es la instancia de interlocución, de asesoramiento al alcalde de Pereira en todo el tema que tiene que ver con las comunidades afro. Y tenemos las organizaciones de base de las comunidades afro, pues que tenemos algunas, pues unas que se dedican al tema de la cultura, como el caso de la compañera, otros que se dedican al campo de la educación, el tema del empoderamiento de la mujer y las niñas, y muy variadas funciones. Continuamos, compañeros. Dificultades que tiene el proceso afro en Risaralda. Tenemos una debilidad en los procesos de planeación y organización interna, tanto en las consultivas, en los consejos comunitarios, organizaciones de base. La falta de recursos para los procesos de planificación, la falta de comunicación y coordinación entre los líderes y la baja participación en los procesos públicos del departamento. Estos, como cualquier persona sabe, los procesos de planificación son procesos que son costosos. Y la gobernación, por ejemplo, que es la encargada de proveer los recursos para que la consultiva pueda funcionar, normalmente nos viene permitiendo que nos reunamos solamente una vez al año, y normalmente lo hacen pues cuando ya no hay nada que hacer, o sea que normalmente da los recursos para que la consultiva se reúna ya en el mes de diciembre, finalizando el mes de diciembre, lo que no permite pues que el trabajo de la consultiva se refleje en las decisiones que debe tomar la administración departamental. El movimiento afro pues también tiene algunas fortalezas, como el marco normativo del pueblo afrocolombiano. Nosotros desde hace mucho tiempo, más o menos después de la Constitución del 91, el movimiento afro en Colombia enfoca su trabajo a desarrollar unas leyes que le permitan pues interactuar con las instituciones del Estado. También tenemos pues la riqueza cultural de las comunidades afro del departamento, una gran fortaleza en todo el tema cultural, en todo el tema gastronómico, en todo el tema de costumbres, que nos han permitido pues esa resiliencia y esa pervivencia en el departamento. Y hay pues algunos espacios de participación de las comunidades, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Continuamos.
Este pues es uno de los trabajos culturales de una de nuestras compañeras con los jóvenes, trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo por la compañera Luceli. Continuamos. En uno de nuestros grupos de cantoras, que fue uno de los trabajos que realizamos el año pasado aquí el compañero Alesis, rescatando todo ese patrimonio oral de la población afro en el departamento. Como les decía, hay una de las fortalezas que tiene el movimiento afro, pues son sus normas, su proceso normativo. Por eso tenemos pues algunas normas internacionales que respaldan este trabajo, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de racismo. Continuamos. También tenemos unas normas constitucionales, algunos artículos de la Constitución se pusieron al servicio del pueblo colombiano y así pues en su artículo 7 el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. El artículo 13 pues habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y combina al Estado para que la igualdad sea real y adopte medidas para que esta igualdad sea real y efectiva y que se legisle a favor de los grupos discriminados o marginados. Continuamos. El artículo 63, el artículo 68, pues que habla de que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Continuamos. También tenemos unas normas nacionales surgidas pues a partir de la nueva Constitución, la Constitución del 91, tenemos la Ley 21 del 91, que es la que aprueba el Convenio 169 de la OIT. Este convenio es muy importante para las comunidades afro, ya que obliga al Estado o le pide al Estado que debe consultar con las comunidades étnicas la incidencia social, espiritual y cultural que tengan pues proyectos que él vaya a adelantar dentro de los territorios de las comunidades afro. Este ha sido uno de los grandes temas difíciles con el Estado, ya que cuando se llevan a cabo este tipo de consultas, el Estado pues nunca quiere informar bien a la comunidad, sino que simplemente quiere que las comunidades lleguen y le firmen el aval para que adelanten sus procesos de desarrollo, y esto pues no nos ha permitido que en realidad las necesidades de las comunidades afro en los territorios pues sean atendidas en debida forma. La Ley 70 del 93 pues que reconoce los derechos de propiedad colectiva sobre las tierras baldías de ocupación ancestral de las comunidades afro, de aquí es que nacen los consejos comunitarios en desarrollo de esta ley. La Ley 1482 que penaliza los actos de racismo y discriminación, el Decreto 1122 del 98, que dispone la obligatoriedad de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país. Esta es una norma fundamental para las comunidades afro, la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como una forma de transmitir nuestro pensamiento, de nuestra espiritualidad, nuestro enfoque político, nuestro enfoque de desarrollo. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, en el departamento de Risaralda ha sido muy reacio a que esta cátedra pues, se implemente en las instituciones. No contamos pues, con los expertos tampoco que puedan al interior de las instituciones educativas implementar la cátedra, lo que hasta el momento pues, nos tiene rezagados en el cumplimiento de esta norma. El decreto 3770 pues, que reglamenta las consultivas, el decreto 2249 que se crean las comisiones pedagógicas de las comunidades negras en el país. Y tenemos especialmente este principio, el principio de acciones afirmativas, que es un principio que ha venido desarrollando desde mucho tiempo la Corte Constitucional y que son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Entonces, como les decía, el artículo 13 de la Constitución le dice al Estado de que debe
de establecer unas medidas en favor de estos grupos marginados o discriminados ancestralmente. Y una pues de las formas de establecer estas medidas es basándonos en este principio de acciones afirmativas. Son pocas en realidad las que se han podido desarrollar, pero en el trabajo pues, que hacemos lo basamos y tratamos de pues, que se cumpla este principio en algunas actuaciones que hace el gobierno. Un evento cultural donde se lleva a cabo mostrando pues, nuestra cultura. Continuamos. Los retos del movimiento social afro aquí en Risaralda. Tenemos pues, como reto mejorar la comunicación y coordinación entre los líderes del proceso. Aquí hay dificultades porque en ocasiones como hay dificultades en la planeación, entonces cada líder entiende su movimiento de una forma diferente y cada líder pues llega y quiere con el Estado establecer una relación independiente, lo que lleva a que también el Estado pues aprovecha en muchas ocasiones estas debilidades para no darle solución a la problemática que tiene el movimiento afro. Fortalecer los procesos de planeación y organización interna, aquí pues, las consultivas, las organizaciones, sí, bueno, las consultivas y las organizaciones necesitamos fortalecerlas, continuemos. Y el gran reto que tenemos como movimiento afro es construir e implementar una política pública en el departamento que posibilite la erradicación progresiva de la pobreza, la carencia de educación de calidad, fortalecer la identidad étnica y el liderazgo social y político de las comunidades afro en el departamento. Continuamos, sigamos. Y por último, pues quiero dejarlos con una frase del anterior secretario general de la ONU, que decía que la discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A menudo están atrapados en la pobreza, en gran medida a causa de la intolerancia, y encima se utiliza la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más. Pues, es una frase de Ban Ki-moon, el anterior secretario general de la ONU, y muchas gracias por todo. Buenas noches. Bueno, yo para empezar voy a hablar un poco de Sami, de Samirna Lloreda, adoptando la palabra de Choquitown, de donde vengo yo. Mi nombre es María Samirna Lloreda, soy oriunda del departamento del Chocó, de un pueblito que se llama San Marino, queda en el Alto Andágueda. En el 1996 tomé la decisión de desplazarme a Pereira, como muchos de nuestros jóvenes, en busca de pronto de una mejor vida, de una mejor calidad de vida. Pero resulta de que obviamente no había terminado mis estudios, apenas había hecho quinto de primaria. Llego a Pereira, como muchos jóvenes, a trabajar en casas de familia y en todo lo que resultara, al rebusque, como dice, pero no se me pasaba por la mente estudiar. Era como lo último que pensaba hacer. Pensé que las oportunidades de estudio habían desaparecido en el momento que me vine de mi tierra. Más o menos en el 2000 o 2001, se tiene que venir mi familia desplazada hacia Pereira. Y de igual manera corrían la misma suerte que yo. Aunque me vine buscando una mejor calidad de vida, era al contrario, todo lo contrario. Acá extrañaba todo
lo que tenía en el Chocó. Pero como ya había tomado esa decisión, era muy difícil para mí retratarme. Entonces también vino mi familia, ya no porque quieren como lo hice yo, sino porque vinieron desplazadas. Debido a eso, muere mi padre y la muerte de él hace que yo empiece a mirar la vida diferente, a entender que la vida es algo demasiado corto, que hoy la tenemos y al instante no sabemos si estamos o no estamos. Y es de ahí que empiezo a buscar otros horizontes, a estudiar, y así me meto a hacer el bachillerato. En el 2017 me graduó de bachillerato. En el 2007, qué pena. En el 2007 termino el bachillerato. En el 2009 entro a la universidad, teniendo 3 hijas a bordo y con 23 años. Cuando entro a la universidad, es de ahí que empieza como esa inspiración por poner en práctica todo el recorrido que yo había tenido en mi vida primero, y debido a ciertos acontecimientos en la comunidad donde vivo, en Dos Quebradas, empiezo a trabajar con jóvenes. Empiezo a trabajar con jóvenes porque cuando llegué a vivir a Dos Quebradas, que no les dije cómo llegué gracias al terremoto del 99, me dieron una casa y llegué a vivir a Dos Quebradas, a un barrio que se llama Pueblo Sol Bajo, por Camilo Torres. Cuando yo llego a ese sector, resulta que allá no hay afrocolombianos. Y yo tengo 3 niñas que son afrocolombianas, netamente afros. Y resulta que cuando ellas entraron al colegio, como allá no habían afro, los niños supuestamente no conocían los afros. Entonces se le hacía muy raro ver esas niñas con otro tez de piel, su cabello diferente, su forma de expresarse diferente. Entonces ahí se empieza una problemática de bullying para mis hijas. Y yo tengo que aprender, o mejor dicho, buscar la manera de cómo explicarle a mis hijas por qué sus compañeros se burlaban de ellas. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Dónde estaba esa diferencia? Sin que ellas llegaran a dañar a nadie. De alguna u otra manera que se sintieran orgullosas de lo que tenían y de cómo eran. Después de eso, cuando ya mis hijas terminan la primaria, pasan obviamente al colegio. Y en ese colegio donde ellas entraron, empezando desde los niños hasta el director del colegio, le hacían bullying a todos los afros que había. Estamos hablando que para ese momento ya mis hijas estaban más grandecitas y obviamente en el colegio ya había más población afro. Cuando esa problemática se da en ese colegio, mis hijas todos los días llegaban a la casa no queriendo ir a estudiar, al igual que muchas compañeras. Eso fue aproximadamente por ahí en el 2009. ¿Se acuerdan que dije que en el 2009 entré a la universidad? Entonces, obviamente, ya estando en la universidad mi primer semestre, empiezo a buscar esa manera de cómo ayudar a esas niñas, ya no solamente a mis hijas, sino a las compañeras, para que no les diera pena ni se sintieran molestas porque la gente de alguna u otra manera se burlaban de su forma de ser o de su forma de expresarse. Y es de ahí donde busco a Walter Palacio, a Alexander Mena Moreno y mi persona.
en el 2010. Empezamos un proceso de reunirnos los fines de semana con los chicos afros que habían en el barrio. Nos reuníamos en la caseta y empezábamos a hablar, simplemente. Hablarles desde lo que nosotros sabíamos, porque era importante que nos sintiéramos orgullosas de nuestro cabello, de nuestro tez de piel, de nuestra forma de expresarnos. Y de esa manera, cada fin de semana llegaba una persona más. Y así poco a poco fuimos trabajando hasta que en el 2014 construimos la Fundación Papá Madiba Nelson Mandela. Es una organización que se ha dedicado a trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes que están en el barrio Camilo Torres, donde ya no están solo mis hijas ni yo, sino que habemos aproximadamente 500 personas afrocolombianas. Y es de ahí que empezamos con la organización, ya no solamente a reunirnos los fines de semana, a conversar y a tener esos espacios, sino que empezamos ya a hacer un proceso más avanzado. Le metemos la danza, trabajamos ya lo que son las habilidades para la vida, trabajamos desde la medicina ancestral. Que ya ahorita vamos pues como a empezar a mostrar todo el proceso que llevamos desde que empezamos con la Fundación Madiba. Bueno, la fundación empieza primero con las danzas, un proceso que empezamos y cada de esas danzas van acompañadas obviamente de una historia, de por qué las bailamos, el para qué, quiénes la bailaron antes que nosotros. Otra parte de la que hablo es, y que ya para empezar con el proceso, es que gracias de pronto a otras organizaciones, no solo Fundamadiva, sino ya otras organizaciones como aquí el compañero Iván, Palomeque y otras organizaciones de Pereira nos han ayudado a que Fundamadiva vaya avanzando en el municipio de Dos Quebradas, que ha sido un municipio que ha sido de pronto como bastante difícil desde la parte gubernamental para trabajar. Haciendo un paréntesis, lo que decía aquí el compañero Iván, de que en Dos Quebradas en el 2005 el censo arrojó una población de 8.600 y pico de población afro, y resulta que en el plan de desarrollo aparecen 162 afros en el municipio. Esa es la cifra que hay. ¿Eso qué significa? Que no hay afros supuestamente. Entonces, debido a eso, y como no hay afro, pues toca hacer una visibilización de esa cultura. Pero no era, primero era porque no estaban organizados los afros, poquitos afros que había. Entonces, cuando ya nace Fundamadiva, y Fundamadiva se apoya en estas otras organizaciones, entonces ahora ya no es porque no están organizados, ahora es porque ya no hay recursos, porque ya no hay cómo apoyar la población, ¿cierto?
Entonces, ¿qué nos ha tocado a nosotros? Utilizar de alguna u otra manera las artes expresivas, como es el caso de la danza, para visibilizar esa población que hay en el municipio. Que miren que estamos ahí, que no simplemente estamos de paso, sino que ahí estamos y ahí nos vamos a quedar. Es de ahí que día a día vengamos haciendo estos procesos que los vamos a ir pasando en las fotos. Esos son nuestros primeros comienzos. En el 2010, muchos de los niños que aparecen ahí están aquí sentadas ahorita. Y ahí fue cuando empezamos, chicas. Ahí estamos haciendo un proceso de resistencia a la drogadicción, a la prostitución, a los embarazos no deseados a temprana edad. ¿Cómo hacemos eso? A través de talleres lúdicos, a través de la danza, a través del teatro, donde hacemos que nuestras niñas se sientan orgullosas de lo que son, que se vea que son mujeres hermosas y que de alguna u otra manera no tienen que terminar con un embarazo a los 10, a los 12 o a los 15 años, sino que se deben proyectar más allá. Primero terminar sus estudios y ahí sí poder hacer lo que ellas quieran. Tuve la oportunidad en esos ires y venires de aprender conciencia plena. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que yo aprendo por fuera se lo llevo a ellas. Que ellas tengan conciencia de cada cosa que hagan en su vida. Que lo piensen. Que sepan que esas acciones pueden tener unas consecuencias buenas o unas consecuencias, entre comillas, malas. Porque de todo para todo hay un aprendizaje. Acá trabajamos talleres de habilidades para la vida y liderazgo. Todos los seres humanos tenemos unas habilidades, pero a veces nos quedamos cortos en descubrir cuáles son esas habilidades que tenemos. ¿Qué hacemos con los chicos? Hacemos unos talleres desde las habilidades para la vida para que ellos aprendan a reconocer cuáles son esas habilidades que tienen y también hagan un comparativo entre sus habilidades y sus debilidades. Porque a veces es bueno hacer una confrontación entre nosotros mismos, saber si yo reconozco cuáles son mis habilidades, pues tengo la posibilidad también de mirar qué debilidades tengo y cómo puedo empezar a fortalecerlas, dónde estoy mal. También la Fundación hace el proceso de conmemoración de esas fechas especiales, como es la afrocolombianidad, la interculturalidad, y así sucesivamente. También se hace un proceso de recuperación gastronómica. ¿Para qué? Para que estos chicos, como la gran mayoría de ellos, han nacido acá o se han venido muy pequeños de su tierra, pues que conozcan qué comieron sus mamás o su papá, de qué nos alimentábamos. Entonces ahí pueden ver banano con queso y jugo de borojó. Algo muy representativo para la comunidad afro allá en su territorio. Pero que como a veces nos venimos tan jóvenes, o al contrario, nacemos acá, pues vamos perdiendo esa cultura. Y es bueno que nosotros no perdamos esas raíces, que tengamos muy arraigados esos saberes y haceres
nuestros. También se hace un proceso de recuperación a la medicina ancestral. Yo, como les dije, me vine desde muy niña, pero a pesar de eso, tengo muy arraigado mi cultura. Yo soy nieta de la médico del pueblo. Con ella pude aprender para qué servían muchas de las hierbas que hoy día acá en Pereira y en muchas partes no significa nada. Pero que si yo las conozco, si yo sé para qué sirvo, puedo salvarle la vida a alguien al instante. Entonces también se les enseña a ellas para qué sirve, por ejemplo, la flor de rosa, para qué sirve el paico, para qué sirve la hierbabuena, y así sucesivamente. La Santa María, que por acá hay cantidad, pero eso es una hierba más. Por decirlo así, es un monte. Entonces también se les enseña para qué sirve eso. Se hace recuperación de los juegos, del Jamie, del encostalado, que era todo lo que nosotros jugamos cuando estábamos niños. Recuperación de los peinados. Acá hacemos un trabajo con niños donde los reunimos los fines de semana o en semana y jugamos con ellos. Es más, que ellos aprendan desde el juego. Acá tenemos ya la recuperación de las danzas del Pacífico. Ahí estamos en ensayo. Ya las chicas ahorita les mostrarán ya, y todo eso ya las danzas del Pacífico. Y a eso es lo que la Fundación Madiva hace: recuperación, conservación y visibilización de la cultura afrocolombiana. Obviamente acompañado también de unos valores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Iván, Samirna y Carlos que hayan estado con nosotros esta noche. Tenemos como 5 o 6 minutos, que es el tiempo de la transmisión con la emisora de la universidad, para hacer alguna pregunta, alguna intervención, y luego, pues, ya por fuera de la emisora podríamos mirar los bailes, que me parece que es una cosa muy importante de lo que es el espíritu afrocolombiano que nos van a compartir. Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario a partir de lo que se dijo ahora en las conversaciones. Si hay alguna, puede haber preguntas o comentarios, ya decía yo desde el principio, entonces quisiera saber si hay alguien que quiera hacer esa pregunta o comentario. Bueno, muy buenas noches. A ver, contextualizo un poco lo que quiero preguntar, y es, yo vengo también haciendo investigaciones desde el pregrado sobre la población afrodescendiente. Mi investigación de pregrado fue la representación social de la gente negra en los libros fundacionales de la ciudad de Pereira, ¿sí? Y hablaba algo sobre los mitos fundacionales. Ahorita, pues en la maestría, la investigación la empecé a hacer sobre las representaciones sociales de la gente negra en la cotidianidad pereirana. Entonces, luego pues de tratar de hacer marcos teóricos y seguir una metodología, cambié digamos como el título, y ya no hablo entonces de representaciones sociales, sino que me incliné más por la interculturalidad. Entonces mi tema va a ser sobre la interculturalidad, como una pregunta que se la hice también a Francia Márquez en su momento. Yo siento que tengo igual algunos problemas semánticos sobre la cuestión de lo étnico y lo no étnico. Y hay cuestiones sobre, por ejemplo, cuál es el objetivo de las organizaciones afrodescendientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Supongamos la cátedra afrodescendiente, ¿qué es lo que quiere? Recuperar una memoria, ¿sí? Una historia, o también generar que el mestizo sienta que hace parte también de esa cultura, ¿sí? Allí es como cuando yo encuentro como
algo que me genera un ruido, y es ¿cuáles son las intenciones? Porque el mestizo también tiene una búsqueda, ¿cierto? Una búsqueda ancestral, una búsqueda de sentirse parte de las 3 etnias, que es las 4 etnias que supuestamente tenemos en la nación, o que hay en la nación, ¿no? La afro, la indígena y bueno, y la española. Entonces son 3. Perdón, y la comunidad rom, que sí, la comunidad rom es algo que también tenemos que… entonces allí está. Entonces cada vez que estoy en conversatorios siento como, bueno, una necesidad de cuál es el objetivo. Sí, yo entiendo que hay una necesidad de buscar las raíces, yo creo que todas la tenemos, y de generar a los niños también esa construcción fuerte de las raíces pacíficas, ¿sí? O ancestrales, ¿sí? Pero entonces a veces, como le preguntaba yo a Francia Márquez, ¿qué pasa con esa comunidad negra que nació aquí en Pereira? ¿Sí? Que están buscando también una identidad del interior, ¿sí? Como Adriana Maya, una académica de Bogotá, que también habla demasiado sobre eso. El afro del interior, el afro de la zona andina. Entonces, y siempre siento que cuando hablamos de Risaralda, siempre se nombra a Sopinga, a la Virginia, pero me parece que se deja de lado muchas cosas sobre el negro del interior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes la interculturalidad? ¿Cómo creen que se debe empezar la interculturalidad en Pereira? O no sé si ya empezó, porque a veces creo que no. Antes de la respuesta, todavía otra intervención para que terminemos el programa de la radio y seguimos aquí. Primero agradecer a la universidad y a las personas que están participando pues en este tema. Considero que de verdad la pregunta que está haciendo el compañero es una pregunta estructural. Yo también me la estoy haciendo hace rato desde que llegué aquí a Pereira. Estoy en Pereira hace 3 años, pero vengo de unos procesos con identidad cultural, digamos en territorio y en ciudades donde siento que ese ruido que tú sientes no se siente como se siente en Pereira. Considero que hago un llamado muy amoroso y de hermandad, de solidaridad a todas las organizaciones afro de Pereira para que se revise su actuar de manera permanente, sobre todo en el trabajo de recuperación de la identidad y más que de la identidad, de la dignidad del pueblo negro, que realmente nos sentamos los demás representados y que las organizaciones no sigan haciendo un trabajo que en vez de unir, dividan. Si antes no existían organizaciones, los pueblos no estaban divididos. Bueno, agradecemos a los 3 ponentes que estuvieron con nosotros hoy, a las personas que nos acompañaron de distintas organizaciones, instituciones, universidades o personal en líneas generales que nos ha acompañado, a los que nos han seguido a través de la radio de la Universidad Católica de Pereira. Por esta noche vamos a cerrar con la transmisión por la radio de la universidad y continuamos aquí respondiendo las preguntas y apreciando el compartir del arte de las personas que nos quieren acompañar de la comunidad afrocolombiana. Buenas noches para las personas que nos siguieron a través de la radio de la UCP. Ahora sí vamos a responder las preguntas. ¿Por dónde quieren comenzar? Alguna referencia al tema. Y quiero empezar por la compañera que se refiere a las organizaciones, ¿cierto? Nosotros, como les explicaba yo, las organizaciones afro, los integrantes de estas organizaciones somos personas que hacemos un trabajo voluntario por visibilizar también la población afro en Risaralda. Nosotros llegamos aquí, en el caso mío, a principios de los años 90, y nos encontrábamos una problemática gravísima. Aquí la presencia de la población afro era totalmente invisibilizada en lo político, en lo económico, en lo laboral, en todos los sentidos. Cuando usted llegaba a una entidad pública, no existía una persona afro en ninguna de las entidades. Entonces, desde ahí empezamos un trabajo inicial desde lo político
para empezar a visibilizar la presencia de la población afro, y ahí pues nos permitió en ese ejercicio político llevar concejales, diputados, que nos permitieran abrir brechas en este departamento. Y lo otro pues es contarle a toda la población pues que existe una comunidad dinámica, una comunidad que tiene unos problemas que vienen pues de muy atrás. Ustedes conocen toda la historia afro de la esclavitud. Yo la separo en 4 etapas de 1515 a 1851, luego viene hasta el 91, de 1851 a los años 60, de los años 60 hasta 1991, y lo que es hoy, que queremos ser el pueblo afro hoy. Entonces hay muchos de pronto dificultades, como les mostraba yo en las falencias que tiene el movimiento, pero nunca ninguno de nosotros hace algo ni siquiera por figurar. O sea, yo por ejemplo tengo 2 profesiones. La una es la que me da para vivir, para comer, porque como no soy un cuerpo glorioso, tengo que trabajar para subsistir. Y el resto del tiempo en esa profesión soy contador público. Y el resto de mi tiempo lo dedico a los procesos sociales, a estar interactuando donde me invitan, donde puedo reunir a la gente, ir a los barrios, hacer todos estos mismos trabajos que hace Samirna, lo hacemos muchas organizaciones. Entonces, nunca lo hacemos con el ánimo de perjudicar a nadie, sino de visibilizar la situación de la población afro, y en muchas ocasiones darle solución, porque sí hemos solucionado. Cuando uno mira la historia, han habido muchos avances. En cuanto a la pregunta que hace el compañero de la interculturalidad, la interculturalidad pues es el encuentro de las diferentes culturas que tiene el país. Hay 3 definidas por la Constitución, y en ese devenir tú nos hablas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La educación es para cualquier país su motor, es por donde se transmite el pensamiento y lo que quiere la clase gobernante que sea una población. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos nosotros la consideramos como un elemento político fundamental en el desarrollo de la población afro. Si los aportes de la comunidad afro que le ha hecho al país, que le ha hecho al desarrollo del departamento, no se conocen como hoy no se conocen, nuestra población pues va a seguir siendo invisibilizada. Nuestros jóvenes creen que no tienen una historia, o creen que la historia del pueblo afro, como lo cree la mayoría de la gente, solo comienza en 1815, cuando se da el proceso esclavista, y nosotros pues como se conoce también tenemos una historia mucho más allá de eso. Y lo otro, pues como te decía, como elemento político, es dar a conocer también nuestras posturas, es dar a conocer lo que el pueblo afro necesita, es dar a conocer la defensa que hacemos por los territorios, la defensa que hacemos por el medio ambiente, es dar a conocer toda nuestra cultura. Entonces esa cátedra lo que nos tiene que permitir, como te decía, es que se incluya en la educación también esos aportes del pueblo afro. Si tú miras hoy un libro de historia de cualquier grado, ahí no aparece el pueblo afro. Eso tiene que cambiar para que en verdad haya una verdadera interculturalidad en el país. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Yo les propongo que hagamos respuestas cortas, porque creo que hay 2 preguntas más que se quieren hacer y queremos por lo menos mirar el trabajo que vienen haciendo de Samirna con su gente. Bueno, yo también empiezo acá con la compañera. Yo pienso que las organizaciones afro no dividen, al contrario, unen. Si lo miramos desde el sistema, nos obliga a que nos organicemos para que podamos de alguna u otra manera reclamar lo que por ley nos pertenece. Si no estamos organizados acá en el municipio de Dos Quebradas, pues obviamente ¿quién nos va a prestar atención? Se habla de un proceso de inclusión y de igualdad. Yo lo voy a decir así: supongamos que en Pereira van a dar 1000 casas. Hay un proceso de inclusión, ¿cierto? Y van a dar 1000 casas. ¿Cuántas casas de esas 1000 le dan a los afros? Estoy seguro que si acaso le dan a 8,
a 10 y el resto va para población, no estoy discriminando, mestiza. 10, 8 para el afro, 10, 8 para la indígena. Y a pesar de haber organizaciones, ¿cómo sería si no las hay? Las organizaciones sociales luchan por el bien de la comunidad afro. El problema es si realmente la población afro lo ve así o si simplemente piensa que estas organizaciones se están llevando la plata, se están llevando los recursos. ¿Para dónde? Si es que no hay. Si estando organizados no nos dan, estando desorganizados, menos. Entonces, ¿desde cómo veo yo las cosas? Por ejemplo, lo hablo por Dos Quebradas. En Dos Quebradas, hasta ahorita reconocidas, hay una sola. Por favor, de que contestemos más rápido, porque Listo. no tenemos el tiempo ya. Bueno, en Dos Quebradas hay una organización afro nomás. Además de eso, está la Mesa Afro, que es desde donde tratamos de direccionar todos los procesos que se vayan a hacer en el municipio. Entonces yo pienso que las organizaciones afro no dividen, al contrario, yo pienso que unen, pero depende de dónde lo vemos. Al compañero, porque me están acosando. Sí, es que no tenemos el Al tiempo. compañero, por ejemplo, si lo miramos desde la recuperación ancestral que nosotros hacemos, si los muchachos nacen acá, pues obviamente ellos van creciendo con la cultura de acá. La cultura que tienen es la de acá, pero a veces cuando nosotros hacemos un proceso, por ejemplo desde la danza, por tirarlo así, y buscamos algo que rescatar de la cultura de acá, no lo encontramos. Si vamos a buscar, por ejemplo, una canción para que los muchachos lo representen y también aprendan de su cultura, no la hay. Tengo que buscarla de otro departamento, pero no de este. Y si ellas están aquí, ¿con qué crecen? Con el reggaetón, que está por todos lados, con la salsa choque y con todo este tipo de cosas. Pero desde aquí, desde Risaralda, qué pena, y lo digo así, pero desde lo cultural no he encontrado qué recuperar o qué como que inculcar en estas chicas para que no lo pierdan. Entonces, si ellas están inmersas acá, pues yo trato de enseñarle lo que tenemos allá, a lo cual ellas no tienen acceso. Eso es lo que nosotros hacemos. No sé si responda a su pregunta. Yo les voy a proponer que en razón del tiempo que tenemos también aquí en el banco, les pediría que presentáramos las danzas y con este cerremos el encuentro de hoy. Entonces, les agradecemos de nuevo a los compañeros que nos hicieron de conversantes hoy. Vamos a mirar la danza, vamos a escuchar y a mirar la danza con lo que terminamos esta noche y agradecemos también a Samirna que nos haya traído esa posibilidad.
Listo por Venezuela. Ya.